Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenidos Hola, a nuestro... ¿Cómo estás, Macu? Bienvenidos a nuestro programa. Arte y más. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez en este programa que trata de difundir lo que pasa culturalmente, de difusión cultural. Mi nombre es Miguel Gallardo. Y Daniela Jauregui, y tenemos como invitada especial a... Macu Liñarolo. Perfecto. Perfecto, nos evitas el apellido que a veces nos cuesta trabajo. Ahí está. No, como es un apellido un poco difícil, pero bueno, siempre tratamos, ¿no? Yo sono imparando la lengua italiana, ma no capiche cómo decirla tua Exacto. parola. Bien. Bueno, pues bienvenida, Mako. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir un poco de tu experiencia que has tenido en playa, de que eres originaria de Colombia, pero pues ya eres más que todo playense, tantos años en México. Y bueno, ahorita platicaremos un poquito de ti, te damos la bienvenida y otra vez reiterarte nuestras gracias. Vamos a comenzar un poquito pues hablando de quién eres, de dónde vienes y por qué has llegado a este lugar tan mágico, magnífico para muchísimos artistas. Pues tú eres de origen colombiana, ya tienes muchísimo tiempo en México, de hecho, veintitantos años aquí estaba leyendo, En y playa. dice, en Playa del treinta y Carmen, cinco y algo más en México. 35 años, ¿no? Pues un buen, o sea, totalmente ya playense. Estuviste trabajando pues en diferentes lugares, tu formación creativa fue pues más que todo en otras áreas, no tanto de la cultura, pero ya aquí viniste, no tanto en el arte, digamos, en el arte como aquí has trabajado en el CCC, de las mejores escuelas de cinematografía, lo puedo decir, el CUEC y el CCC son lo mejor, así que estudien ahí. Y bueno, pues más que todo, pues en diferentes áreas de producción, has sido becada para hacer muchos otros proyectos y pues lo importante es que te has ido introduciendo en Playa del Carmen. Vamos a hablar un poquito de el movimiento de Caminarte, que fue un punto de partida a los movimientos culturales que se realizaron en Playa. Hola, ¿cómo estás? Bien. Perdón, está mi hijo aquí preguntando. Diles hola, ¿qué tal? Mira, puedes verlos ahí. Dile hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos Hola, al programa. ¿Cómo se llama? ¿cómo me llamo? Macu. ¿Y tú? Mateo y mi papá Miguel. Voy a ir a jugar. Perdónme perdónme por la pequeña introducción. Y bueno, pues vamos, antes de leer tu currículum, no sé si quieras decirnos algo, Daniela, en este proceso. Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo la aceptación de Macu para esta entrevista, porque realmente estuvimos haciendo un análisis después de la última entrevista que tuvimos, que fue con el maestro Renan, exsecretario de Cultura del Estado de Yucatán y bueno, uno de los promotores culturales más grandes que hemos tenido participando aquí en Playa del Carmen en administraciones anteriores, con lo cual nos surge un momento dentro de esta entrevista en la cual nosotros eh, preguntábamos al maestro de qué manera podríamos generar un movimiento cultural como lo que estábamos viendo en nuestro estado vecino de Yucatán. ¿En qué momento se logra hacer se logran amalgamar ciertas propuestas artísticas y culturales para visualizar nuestra localidad como un lugar con, pues sí, con una cultura arraigada, ¿no? Como lo es Mérida en este caso. Y dándole vueltas de diferentes maneras, pues nos dimos cuenta que uno de los principales movimientos, y si no, más bien de los únicos movimientos, de los pocos movimientos que han habido culturales
de esa forma aquí en Playa del Carmen, pues fue Caminarte. Entonces llegamos a la conclusión de que nos encantaría conocer cuáles fueron sus iniciativas, cuál fue la iniciativa, en qué momento empiezan ustedes con esta gestión, cómo lo hacen a través de los artistas y cómo lo vinculan a la administración para que pudiera funcionar durante tantos años, ¿no? O sea, es como nos gustaría conocer más a fondo cómo ustedes pueden amalgamar esta cantidad de artistas, porque sabemos que Caminarte no solamente fue un espacio destinado para las artes visuales, sino también para músicos, teatro, danza, o sea, era realmente un movimiento cultural. Y de los principales en que se iniciaron, digamos, en la área turística, ¿no? Había pues antes la Casa de Cultura en otro lugar, pero estos son los como que ya forman parte del desarrollo, pues tratando de unificar al turismo con lo que había. Obviamente Playa era pequeño, no como ahora, ¿no? Pero sí hubo ahí como una flecha que abrió la oportunidad a otros artistas que ya vivían en diferentes disciplinas artísticas, se pudieron presentar con ustedes. Pero antes de eso sí quisiera pues dar un poquito de su currículum, de su semblanza, solo que se me había perdido. Y bueno, ya lo tengo aquí. Ella estudió diseño textil, es originaria de Colombia, como lo había dicho, y ha colaborado en la Ciudad de México para la revista México Desconocido durante varios años. Es escritora de artículos, de reportaje, de crónica y entrevista. Escribió para Mundo Plus de Banamex, Geomundo, la revista institucional de Sheraton y el Hyatt. Trabajó también como co-guionista con la cineasta Busi Cortés en el cortometraje La Mujer Dormida va a dar a luz, distinguida con el primer puesto del premio de la Universidad Ibérica en España durante 5 años, columnista de México del Diario de Caribe, de también otros, en otros periódicos. También fue co-creador en 1984 del concepto y guionista del programa de niños televisivo Los Siete Arcoíris para el canal público Imevisión. En 1985 es invitada para el gobierno colombiano a participar en la gestión de Canal Telecaribe para 7 estados de la región del Caribe. Mucho ha trabajado dentro de la cinematografía, podía leer mucho de lo que ha hecho. Ha tenido arte y expresión durante 3 años, fue ciudadana patrona tesorera de la UGAM, Unión de Grupos Ambientalistas. eh, Digo, es mucho, mucho, pero trataré de resumir algunas cosas todas son importantes, pero que es importante que la gente conozca. Y quien no la conoce, digo, la mayoría en Playa conocemos su trabajo, pero muchos que no conocen, pues saber un poco de ella. En el 2007 funda la Asociación Civil MAR, Museo de Arte Contemporánea de la Riviera Maya AC, donde promueve y gestiona eventos culturales, crea Caminarte, plataforma de salida para artistas visuales emergentes en la Quinta Avenida, del 2009 al 2018. Gestiona y promueve el proyecto Talleres Renacer, revisa, rescata, rediseña proyecto piloto de la Casa Itzamán de alianza con la AC para comunidades de la zona maya de Tulum en el 2003. Impulsa, dirige y organiza el primer Festival por la Paz de Arte Multidisciplinario en el Teatro de la Ciudad en Playa del Carmen, en el marco del Día Internacional de la Paz en 2007. Gestiona y produce La Paz es Posible, El Regreso a Cuculcán, obra del artista Javier de María y Campos, en el Día Internacional de la Paz en 2018, evento multidisciplinario en el Parque Fundadores de Playa del Carmen. Es enlace de participación social en solidaridad para el secretario particular del Gobierno del Estado de Quintana Roo de 2017 a 2020, miembro del movimiento Construyendo la Paz en Quintana Roo, que promueve las acciones con organizaciones civiles, empresas, instituciones por la paz en Quintana Roo. Trabaja para otros y colabora para otros periódicos como La Jornada Maya, donde hace crónica, artículos y reportajes sobre cultura y arte de la Riviera Maya. Y bueno, muchas otras cosas que podría decirle, pero una de tantas también fue parte importante del museo que se estaba creando en Tulum, y pues es como parte de la dirección, producción de este proyecto que nos irá platicando un poquito más.
y que nos irá abriendo un poco el tema sobre cómo se van gestionando, cómo se van haciendo estos movimientos como el de Caminarte, y ahí puedo regresar a la pregunta que nos hace Daniela. Pues sí, sin duda es de largo aliento. Todo, todo mi trabajo, pues bien, tengo muchos años también. Y también quisiera pues como empezar cuando llegamos a Playa del Carmen, pusimos una pequeña galería eh, que, que, era como una utopía de alguna manera en ese momento. Eh, y encontramos que no había ningún movimiento cultural en ese momento de Playa del Carmen. O sea, había una casa de la cultura muy frágil y muy frugal, se puede decir, y muy primaria. Entonces, nosotros pensamos que había que hacer algo. Eso influye también la parte económica, que en ese momento estaba la fiebre en el 2009, la fiebre H1N1, toda esa zona donde estábamos, que era la Nueva Quinta en ese entonces, que ahora ya no es nueva, y nos pareció que la cultura y el arte sería una buena iniciativa para que los turistas pudieran venir a esa parte de playa que era muy bonita, y era más bohemia, más coloquial, ¿no? Como era playa hace ya muchos años. Entonces, pues obviamente teníamos que pedir, gestionar, eso se hizo toda una gestión, ya sabes, de sensibilizar al secretario de Economía, al de Desarrollo, al que los dirigían, había un comité especial de cuidado de la quinta, que era así como wow, la quinta no la puede tocar nadie. En fin, hicimos todo un proyecto de manera que no se perturbara a los locatarios que pagaban renta, por eso se hizo en la mitad, con una serie de regulaciones, en fin. Y también en ese momento que a mí me pareció que era realmente lo importante del proyecto, era una plataforma de salida para artistas ya consagrados y para artistas emergentes, ¿no? Que iba a haber zonas, ¿no? Donde estuvieran los consagrados, en fin, para que hubiera conversatorios, para que la gente se acercara a platicar con los artistas. También hubo en ese momento un diálogo muy particular con la gente de la Casa de la Cultura, los cuales colaboraron y hicimos ya al final de esa zona, a la que le llamaban la Nueva Quinta, había un foro, un pequeño foro donde se presentaba, por ejemplo, las diversas escuelas de danza que había en Playa del Carmen en ese entonces, inclusive los mismos actores que había dentro del incipiente movimiento teatral. En fin, era muy, muy interesante. La gente realmente le gustaba mucho. Inclusive hubo mucha gente que era así, por ejemplo, saxofonistas, flautistas, una jazzista estupenda francesa. Por ejemplo, enfrente de nosotros estaba un restaurante que se llamaba Maktoub, que era árabe. Ese restaurante, ella aportaba unas bailarinas árabes de 9. Era muy puntual. Toda la parte de artes visuales era permanente, pero la parte de donde se necesitaba escenografías y donde había la parte musical, pues era puntual, por ejemplo, de tal hora a tal hora. Y así era de 9 a 10, para que los restaurantes pudieran poner su propia música y los bares pudieran poner su música, no era que estuvieran ahí todo el tiempo. A mí me pareció que eso era como algo que podía eh, darle identidad a Playa del Carmen, ¿no? Que la gente llegara, y como tuvimos muchísimos buenos comentarios en TripAdvisor, el movimiento, la gente nos escribía a través de las páginas. En ese momento no había mucho que hacer en ese sentido, no había las páginas de redes sociales, estaba muy incipiente todo. Sin embargo, sí había mucho interés. Yo recibía muchísimos correos de gente
que me decía, y cómo puedo llegar, y con quién me puedo decir, y cómo puedo participar, en fin. Bueno, entonces, lo importante en ese momento fue la coyuntura de que no iba nadie a esa zona de la Quinta. Económicamente todos los locatarios estaban quebrados, todo el mundo no sabíamos qué hacer, pagando rentas en dólares, o sea, era un momento muy, no tan grave como la pandemia del COVID-19, pero sí fue muy importante porque nadie viajaba a Playa del Carmen, porque inclusive esa fiebre se generó directamente aquí en México, ¿no? En Quintana Roo. Entonces, sí fue muy importante. Entonces, obviamente todos querían colaborar. En ese entonces estaba Lenin Amaro de Desarrollo Social y entonces él nos apoyó porque todos los empresarios estaban fascinados con la idea. Se hicieron cartas, todo el mundo firmó, todo el mundo prestaba la luz, porque eso era muy importante, que eran o sea, los artistas eran cobijados por los mismos locatarios. Les prestaban la luz, les permitían usar sus sanitarios, en fin, cosas que eran muy importantes tener para gente exhibiendo en esa zona, ¿no? ¿Cuántas Entonces, personas, permíteme nada más, cuántas personas más o menos ustedes pueden considerar en ese rango de cuántos años fueron? fueron del 2009 al 2018. Obviamente, luego tuvimos un impasse con la Casa de la Cultura, que quiere tomar las riendas del proyecto y se lleva parte de los artistas, se los lleva a la 16, que es Arte en Playa, ¿no? Pero en ese entonces, por ejemplo, del 2009 a, no sé, muchísimos artistas, inclusive gente que venía a visitar y que participaba, o sea, teníamos, yo me acuerdo que había como 30, 40 en algún momento exhibiendo, o sea, en algún Fijos. momento llegamos a tener desde la 18, o sea, estaba el kitchen con este lugar que era del Jaguar, de este cantante, de Saúl Hernández, Hernández. Saúl, el súper apoyador, desde la 18 hasta la 32. O sea, era realmente sensacional. Aparte ¿30 venían los artistas constantes o en movimiento? en movimiento porque date cuenta que, bueno, la gente no sabe, pero este de mostrar en la calle es una chamba muy fuerte porque hay que traer caballetes, tener la luz adecuada, porque eso era una cosa que no pudieran poner focos así, que la gente que estuviera en los restaurantes estuviera encandilada. O sea, toda una serie de cosas que coartaban y que era un filtro también, ¿no? Era un filtro, porque la gente así como que yo traigo el cuadro de mi abuelita y pongo un foco y ya, no, tendría que ser, ese era mi cuidado, o sea, ese era mi, La logística. sí, sí, sí. Y, por O sea, ejemplo, poner, sí existía una curaduría, había una selección de obra antes de sí, decirle a todos, pueden en el, venir, exponer, etcétera. no, en el comienzo era una curaduría muy Ujú. estricta, realmente a veces me tocaba pues como ser un poco más amplia, ¿no? Y teníamos una sección que era de emergentes, que era entre la 30, que era menos frecuentada, pero ahí inclusive estaban niños que asistían a veces hasta las 8 de la noche, los jueves. Y nada más era los jueves, era como algo institucional, que era jueves nada más. Ujú. Luego se empezó a, como todo, lo que se fueron entonces a la 16, que eran todos los días, eso empezó a ser como una zona de confort, siento yo. Entonces los artistas empezaron, bueno, los buenos que agarraron, como Jacobo Roa, Peter Terrin, bueno, este grabador, bueno, mucha gente que sí trascendió a Caminarte. Le fue muy bien porque pues Jacobo ya vende en muchas partes, ya tiene está en colecciones, bueno, Peter Terrin que tiene una obra muy comercial, pero muy exitosa. Ya no necesita estar en Caminarte, pero Peter Terrin empezó en Caminarte. O sea, empezó en Caminarte. Y ahora tiene una casa en la selva, tiene todo de ahí. Nadie lo conocía, él había venido a cuidar una casa
en Acumal, ¿no? Y como tenía el talento, dijo, no, pues yo ahí puedo empezar a pintar. Entonces, O sea, él se formó como artista plástico en Caminarte o ya así, tenía alguna allí. base. No, bueno, él tenía, obviamente, tenía mucho talento, ¿no? Y él pintaba, pero en su casa en Acumal, nadie lo conocía, era un hobby, ¿no? Era un hobby porque él era muy atlético, él venía a hacer estos maratones y cosas así, ¿no? De ese tipo. Y le cuidaba una casa a unos canadienses. Estos canadienses son los que lo llevaron luego arriba, porque fueron los que manejaron sus redes sociales. Bueno, estos son ya como entrañas, entrañas que nadie conoce, pero que sí sucedieron ahí. ¿Cuál Pero podrías luego, tú considerar perdón, que fue el punto de quiebre de este movimiento? el punto de quiebre de este movimiento fue la presión. Primero, pasaron los tiempos y los dueños de los locales, los que rentaban, este, se fueron yendo, porque acuérdate que la quinta se empezó a cotizar tan alto que hubo una especie de inflación ficticia, se puede decir, de los precios, de las rentas, de todo eso, ¿no? Y guantes que había que pagar. Nosotros fuimos los únicos, para un dato, fuimos los únicos que sobrevivimos con Suchitlán al lado de nosotros, que sobrevivimos a 12 años en la quinta, de esa época, de todos los gente que estaba en esa calle, por ejemplo, entre 28 y 30, ¿no? Todos cambiaron, todos eran. Entonces, había que hacer una labor constante, constante de recobrar, hacer ese cabildeo, se puede decir, con los nuevos gerentes, con los nuevos dueños, dejarles tarjetas. Yo teníamos una especie de machote donde se explicaba cuál era el beneficio para ellos y no sé qué, ¿no? De que tuvieran artistas hospedados, que la zona era más frecuentada, como de hecho era la zona más frecuentada en jueves, era así. Pero luego se dividió, entonces ya sabes que divides y ya pues había rompimientos y ¿Por empezaron las qué noticias, sucedieron estos rompimientos? porque la Casa de la Cultura quería el proyecto. Ujú. Y entonces estaban ellos, se les dejó la primera parte de la 18 hasta la 24. Entonces empezaron a poner máscaras de trencitas, empezaron a poner amates, empezaron a poner una cantidad de cosas que, bueno, ya sabes, yo no, o sea, ¿cómo vas a poner un amate? Nos van a echar los mismos locatarios. Si ahí hay una tienda de artesanía que vende amates, ¿cómo lo vas a poner en la mitad como obra de arte? Ah, es que es arte. Yo estoy de acuerdo. A mí, yo trabajo con amates, o sea, estoy haciendo tapices con amates ahorita. Trabajo con una comunidad. Sé que es un arte, pero no deja de ser artesanía. ¿Me explico? O sea, es un arte diferente, es algo que tiene mucho valor, pero no es como el arte visual de un nivel que es diferente, ¿no? Entonces, ahí empezó todo ese resquebrajamiento, empezó una pugna espantosa, entonces fue cuando les dieron la calle 16, porque realmente estaban perjudicando el proyecto. Porque los buenos artistas ya no querían venir, porque ¿cómo te vas a poner al lado de una máscara con trencitas y el amigo del amigue y el amigo, ¿no? Del, del que estaba en turno y el otro que estaba no sé qué, mi abuelita que hace esto. Bueno, empezó eso a desvariar, la verdad. Este proceso que empieza como a romperse, a tener una fractura, ¿cuánto tiempo dura hasta que ya Pues, Caminarte pues ajá, sale no del aire, sino de la quinta? sí, de la quinta. Obviamente, nos sacan de la quinta en el 2000. Bueno, tú sabes que siempre las autoridades en la quinta llegaban, hay que sacar, creo que fue después del gobierno de Mauricio Góngora, después del gobierno de Mauricio Góngora, que era muy cuidada la quinta, ¿no?
empieza, después del gobierno de Mauricio Góngora, hacen así los diputados y los regidores y no sé qué, hay que quitar ¿cómo se llama? Uh, eh, perdón, se me fue la palabra, pero bueno, los comerciantes que no pertenecían a locales, sino que estaban con sus mesas ahí, con sus gorros, sus cosas chinas, todo eso, ¿no? Porque empezaron a dar permisos, ¿no? Y de pronto al lado de un artista había una mesa llena de gorros de la NFL y de la NBS y cosas así. Entonces, ahí entonces no, eso no puede ser, ¿no? Entonces los mismos locatarios empezaron a protestar, fuimos a Cabildo, estaba en esa época, ¿cómo se llama este otro? Ay, me dijiste el nombre, el otro día que hablamos, el otro alcalde, el que hizo los puentes, pues no importa, pero sigamos. Bueno, la cosa es que ahí estuvimos en Cabildo y todo, y nos dejaron otro rato, ¿no? Pero todo el tiempo era a quitarnos porque éramos ambulantes, es la palabra, perdón, se me había olvidado. Ambulantes. Miraban así y entonces nos quitaban a los artistas y ya limpiaron la quinta. Y a los lados el gentío, gente que ya estaba, se cerraba un local por algún motivo, quebraba y ya ahí se ponían los ambulantes. Obviamente bajo el cobijo de los políticos y de la gente que cobraba piso y todo eso, ¿no? Entonces ahí empezó la decadencia, la verdad. Ahí empezó. ¿Y cuál fue ya como lo último que los derramó y se terminó? Porque finalmente, ante tantas adversidades, seguían en la lucha de mantenerse, ¿no? Sí. Mira, recobramos el espacio y todo con esta Laura Beristain y con Luis Ernesto, ¿no? Recobramos un poquito el espacio y ya nada más se quedó desde la 22, no, desde la 24 a la 32. Era un espacio realmente pequeño, pero bueno, lo que querían, pues ahí estaba, ¿no? Después de Luis Ernesto, que realmente súper agradecido con Luis Ernesto, porque él fue también el que ahí en los embates, porque a él también le tocaba dar una y otra, darle a todo el mundo, ¿no? Como político, porque tenía un puesto de alguna manera político. Entonces, pues él nos ayudó y ahí estuvimos las gestiones de Luis Ernesto, con Mauricio Góngora, con Laura Beristain, ¿no? Estuvimos con Luis Ernesto, pero ya después que se fue Luis Ernesto, ya, eso fue ya el desbarajuste. Yo en el 2018, obviamente súper desgastada, ¿no? Igual yo decía, es que tiene que haber una generación nueva. Ya estuvo, la gente hay que dar la estafeta, yo eso lo entiendo. Ustedes los jóvenes, ¿no? Tienen que tomar la estafeta, ¿no? Porque ya uno, quiera que no, cuando lleguen a una edad, llega un momento en que dice, ¿sabes qué? Palomita, ¿no? Como dicen aquí en México, chulear y decir, esto ya fue. En el 2018 toma el proyecto Gastón, que tiene súper buena energía, súper lindo, estuve en Caminarte siempre, echándole porras y ya la verdad lo ayudé en toda la gestión para que nos dieran la 14 bis por lo menos, porque ya la quinta estaba ya no más, ¿no? Porque es que yo no entiendo, mira, la idea de este tipo de proyectos es que trabajan en conjunto, o sea, no sé por qué no toman la energía de la gente ciudadana, o sea, la gente, los promotores, los agentes culturales, ¿por qué no los toman? Si ellos ya tienen la energía, las ganas de hacerlo, nada más es unirlo, es crecerlo. La idea es precisamente de que, por ejemplo, alguien de la Casa de la Cultura, el profesor de pintura, de artes visuales o algo, pudiera
reunirse y entonces imagínate qué chévere que hubiera una parte de emergentes, una parte de personas más serias y todo, que estuviéramos en la quinta realmente. Pues bueno, yo lo que quería era nada más para resumir lo que a mi parecer pueden ser ese tipo de proyectos, cualquiera que sean culturales, es que debe haber una unión entre ciudadanía, una gobernanza, ¿no? O sea, poder hacer proyectos entre ciudadanía este, y artistas y promotores y todos esos proyectos valiosos que con esta administración se han perdido, se pudieran recobrar, pero en común, ¿no? O sea, en común, ¿no? Que se pudiera hacer, porque obviamente que tiene el municipio tiene los espacios, tiene los lugares, ¿no? Y los promotores lo que necesitan es eso, entonces debe haber como una unidad. Por ejemplo, en el caso de Caminarte, ¿qué tal que la nueva galería pudiera, ¿no? Reunir, hacer algo en conjunto, que fuera un día de apertura, como hacen, no sé, pero yo que voy muchísimo a Mérida, me encanta cómo en la plaza hay un show de, por ejemplo, cultural, de cuestiones de bailes tradicionales, me encanta. El otro día que fuimos había una bailarina en el Macao, ahí en ese corredor que tienen precioso, con esculturas, toda la gente ahí viendo, pero era como una comunión, ¿no? Entre una y otra cosa. Entonces, sí pienso yo que esa debería ser una gobernanza cultural, o sea, entre una unión entre las dos cosas. Lo mismo de tu museo, o sea, no de tu museo, sino del museo, ¿no? ¿Verdad? O sea, pero de tu gestión, que fuera de verdad, que hubiera oídos, que hubiera entendimiento de que así tiene que ser, así es en todas partes del mundo. Y en México también, o sea, en México también no puedo decir que en México no hay eso, al contrario, México culturalmente es maravilloso, pero están gobierno y ciudadanía trabajando juntos, ¿no? Y creo que eso es lo que hace falta. ¿Quién tiene que convocar para hacer esto? Pues yo pienso que si el altero de proyecto que recibió el señor Borroto en su escritorio cuando dijo, sí, yo estoy abierto, tráiganme todo. Claro, él ya no está, pero ahí se quedaron los proyectos. Él ha debido agarrar uno por uno, ¿no? Y decir, esto me sirve porque tenemos la galería, esto me sirve porque tenemos el teatro, esto me sirve, no sé, porque tenemos la plaza, ¿no? No empezar a competir, empiezan a competir, por ejemplo, en el caso del Día de Muertos, de Todas Somos Catrinas, de ese proyecto de Jenny Gaona, tan estupendo, que podría ser igual que el que hacen en Ciudad de México, con todas las asociaciones que desfilan el Día de Muertos en México. Así trabaja ese día. Todas las asociaciones, los grupos de baile se inscriben, muestran qué es lo que van a hacer, o sea, y ahí está la apertura. Así debería ser aquí. ¿No crees que a veces se dejan los proyectos ahí y no le da seguimiento si las autoridades ya no toman en cuenta y como que se queda estancado? Sí debe haber una unificación, autoridad, artistas, promotores, gestores, pero la pregunta creo que va basada quién se hace cargo de ese proceso, ¿no? Porque a Pues veces se obviamente queda los que tienen dormido. el poder, que es la Dirección de Cultura. O sea, tiene que ser alguien que tenga la Dirección de Cultura, obviamente las personas adecuadas, no con Pero, el por señor de ejemplo, al lado que tiene un proyectito, no, sino vamos a hablar de Galería de Artes Visuales, de Museo, Daniela Jauregui, vamos a hablar de Caminarte, ahí está Gastón, vamos a hablar, no, o sea, es que hay gente reconocida en cada área, de baile, de danza, ¿no? O sea, sí hay cabezas en esos proyectos. ¿Por qué no hay una reunión? Digo, lo hizo Luis Ernesto, yo digo, a mí me parece que obviamente que todos tienen fallas y cosas, pero me parece que eso lo hizo Luis Ernesto al entrar. Estábamos todos en el teatro
de ahí, el teatro pequeño de las Casas de la Cultura, todos los promotores culturales, ahí estábamos, en un diálogo abierto. ¿No crees que a veces falta como un líder que pueda manejar todo esto? Tú lo viviste porque tú venías sola con ese proyecto y pudiste como saltar, integrar con autoridades, con empresarios, con un lugar difícil, lo pudiste lograr y ahora pues hay más que todo como una separación hasta en los mismos movimientos y no hay un liderazgo que se atreva a tomar pautas, cartas en el asunto, a decir no solo voy a presentar mi proyecto, sino le doy un seguimiento. Digo, quizá el aval sí es el centro cultural, el gobierno, pero cuando ya hay una organización, creo que tiene mucho más poder para poder influir en la toma de decisiones. Pues sí, pero bueno, yo no sé, particularmente aquí en Playa siempre hay una subestimación por todos los promotores culturales, los agentes culturales, la gente que tiene, no sé, mundo, que ha viajado, que sabe de largo aliento, en el caso mío, de Daniela, que viaja y que sabe perfectamente muchas cosas, cómo hacer simposios, cómo hacer una convocatoria del andar, cómo hacer, no sé, o sea, me explico, pero tendría que haber una apertura, una persona. También el otro que también nos ayudó mucho fue el de Conexión Ciudadana, Ramiro Esperanza. Ramiro, exacto. O sea, estaba abierto, estaba abierto. Es que los últimos que han entrado tienen cortar listones de cosas que, ¿qué onda con esto, no? O sea, van a entregar una especie de resultados falsos, ¿no? Porque ahí no hay trabajo, ¿no? Hacer una exposición, yo también puedo hacer una exposición hasta en mi casa, vengan todos y pongan aquí y hagan. Pero no, eso no se trata de hacer una curación con un tema, una convocatoria, no sé, inclusive obviamente que haya gastos, por ejemplo, para cosas que se puedan crear en el momento, performance, no sé, pero tiene que haber una apertura a los verdaderos agentes culturales y a los Pues eso verdaderos debería promotores. existir, yo creo que ya en todo el mundo, pero pues, más que todo la pregunta era, y hablamos en este tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con los artistas? ¿Qué pasa con los movimientos? Tanto arte que hay alrededor, tantos eventos que se han formado a nivel internacional, que se reconocen en diferentes lugares del mundo, ¿y qué pasa con esa pues que se ha quedado como a la mitad, ¿no? O sea, como que ya no hay, cada quien está por su rumbo y se pierde esa, ¿por qué crees? Porque no hay un liderazgo, sí, tiene que ver la institución, como lo dices, tiene que haber este aval, pero independientemente de eso, pues también los artistas se han quedado ahí, ¿no? Estancados, digamos, en este proceso. Pues mira, mucha gente simplemente dice, mira, yo por mi lado, ¿no? O sea, por mi lado, yo hago mis cosas, yo asesoro literatura, o asesoro libros, estoy haciendo mi proyecto de cosas más artesanales, que me encanta trabajar con las manos, en fin, cosas así, pero ya no quieres estar en ese lío, porque realmente lo que hacen es desgastarte, chuparte como, ¿cómo se llama eso? Como vampiro, ¿no? Tus ideas, pero ni siquiera las hacen bien, ¿no? Entonces, la verdad que por eso estamos muy desgastados. Yo siento que eso es lo que pasa con los artistas, como Daniela, que se tiene que ir a buscar también, ella no se puede quedar aquí estancada, tiene que ir a buscar sus públicos, ¿no? Aquí no hay una creación de públicos tampoco, no hay realmente. Y tampoco a las personas como no hay, por ejemplo, todos los empresarios tampoco tienen esa visión, porque nadie se las da. Nadie les presenta un proyecto integral de cultura, de identidad, de pertenencia. Muy pocos, ¿no? ¿Y qué piensas? Pues tú estás dentro de este grupo, el maestro Renan lo mencionó muchas veces en nuestra entrevista pasada, se tienen que unir, tienen que presentar proyectos, tienen que trabajar, hacer mesas de trabajo. ¿Por qué ya no se está llevando a cabo? Porque pues imagínate, si no hay convocatoria, si no hay un lugar donde puedas tener oídos,
La verdad que a veces uno dice, pues Pero nada, no es, decía, no esperemos a ser convocados, vayamos. pero ¿a dónde? Por ejemplo. Sí, Tendríamos que, por ejemplo, una Daniela, un no sé quién más, Gastón, hacer esto, pero eso muy desgastante, Miguel. O sea, llega un momento en que realmente te desgastas mucho. Te desgastas mucho, no solamente a nivel anímico, sino también monetario, ¿no? Porque si haces una reunión, que el café, que la cosa, que esto, que aquello, o sea, siempre es, o sea, el tiempo también cuesta. Entonces, eso también ha influido, y la falta de oídos y de poder hablar, y hemos abandonado realmente yo no me he parado en las casas de la cultura en, no sé, 3 años, 4 años, pero a nada. He ido al Teatro de la Ciudad, pero a la Casa de la Cultura no he ido a nada. A mí nadie me ha dicho, estamos convocando, queremos hacer un consejo ciudadano para editorial, queremos hacer un consejo ciudadano para artes visuales, que sería lo ideal. Ese sería lo ideal. Y de cada consejo, una persona vaya bueno, Daniela sabe cuánto hemos hablado de eso con Luis Ernesto. ¿Y cuántas firmamos y vamos y ponemos la huella? Y sacan a Luis Ernesto y hazte cuenta cómo es a cortar de raíz todo, no solamente así, sino que aparte le sacan la raíz para que nada florezca. Ahí está el festival de danza, el festival de teatro, qué delicia, y eso es un trabajal, eso se hizo un súper trabajo. Yo soy admiradora de las personas. No, bueno, la verdad es que no quise interrumpir la opinión de Macu. Quería escucharla desde, pues sí, ¿no? Bien detallada. Y bueno, tienes razón en muchísimas cosas, muchas son ciertas, como por ejemplo el hecho de que pues en mi caso, personalmente, sí, tengo que abrirme a otras, pues sí, a otras organizaciones, a otros proyectos fuera de playa, justamente porque aquí en playa no puedo generar lo que quisiera en cuestión de proyectos personales, no por ¿cómo decirlo? No por falta de ganas, sino porque por falta de plataformas. Pero justamente por eso mi intención es crearlas, ¿no? Y hablando específicamente del tema del museo, que siempre recaemos en el mismo punto, el museo sería una de las plataformas, pues, digamos, más grandes y más inclusivas que habría dentro de Playa del Carmen, porque no estamos hablando solamente de artes visuales, sino estamos hablando de todas las artes, todas las disciplinas, más la conciencia sobre la conservación del medio ambiente y la naturaleza, que es otro sector muy grande y muy importante y que es importantísimo que ahorita lo retomemos pues para conservar lo que nos queda de la belleza de Playa del Carmen y la parte histórica, porque Es justamente nodal. la cultura es parte de lo que genera una identidad, ¿no? Entonces yo creo que hay un fenómeno interesante aquí en Playa del Carmen y es que, pues, el 80%, si no es que más, 90% de los que estamos ahorita en Playa del Carmen, pues hemos venido de otras ciudades, conocemos cómo es el movimiento cultural en otras ciudades y de repente pensamos que tiene que ser como en otras ciudades. Sin embargo, no nos damos cuenta de que cuando llegamos aquí, esto era lo que más nos encantaba, ¿no? Era esa playa virgen, paradisiaca, donde venías y estabas completamente en un lugar virgen, etcétera, ¿no? Pero venimos con creo que nosotros ahí tenemos que cambiar nuestra manera de percibir Playa del Carmen porque ese paraíso al que nosotros llegamos, pues está a punto de terminarse, ¿sí? Y si nosotros como agentes culturales queremos que Playa del Carmen funcione como una Ciudad de México o como un Mérida o como esto, pues estamos hablando de que hay un rezago no solamente cultural, sino histórico, porque Playa del Carmen Correcto. es una ciudad muy joven.
Con lo cual yo creo que es nuestra responsabilidad y no la responsabilidad ni del director de cultura en cargo, ni de las administraciones, ni del presidente municipal, sino es nuestra responsabilidad como agentes culturales levantar este lugar para que dentro de 200 años se pueda hablar de que Playa del Carmen es una ciudad cultural. Espero no llegar a tanto porque pues ya no lo vamos a disfrutar ninguno de nosotros, pero sí las generaciones que vienen abajo. Y son pequeños que van a estar orgullosos de esto. Nos Sin toca. duda, lo que Puedo dices es decir, muy sabio. nos Eso toca es, y yo sé que es cansado y es agotador y yo misma en muchas ocasiones he tenido que relegarme y tomar respiro y tomar aire y empaparme, enriquecerme y cada vez que regreso aquí, regreso con aire fresco porque necesito, sí, oxigenar mi mente y retomarlo. Pero necesitamos unirnos, esta es la no sé cuántas veces lo he repetido en ya varias entrevistas, necesitamos unirnos, es nuestra responsabilidad. Yo no espero ni que llegue un director de cultura que nos entienda, no espero que llegue un presidente municipal interesado en la cultura, no espero que llegue una administración que piense que Playa del Carmen puede ser un destino cultural, no lo espero. Si no, no llega, lo va a ver. sería maravilloso, porque estaríamos ya, pues, ahora sí que no luchando contra la corriente, sino luchando en el mismo, en la misma corriente para dirigirnos hacia un punto. Pero así como justamente acabas de mencionar que habemos un montón de gente que ha hecho cosas aquí en Playa, yo creo que es momento de unirnos y es momento Me de parece así levantar la maravilloso. voz independiente de la administración y generar una buena propuesta y exigir que se cumpla, porque somos nosotros quienes nos vamos a quedar aquí, no las administraciones. Las administraciones tienen 3 años solamente de vigencia. Sí, exacto. Nosotros los que tenemos, los que vamos a estar aquí. Con lo cual, Sí, correcto. Yo por eso estoy esperando que pase el aguacero para exacto. sacar, para, para poder realmente, digo, porque digo, yo que tengo 22 años de estar viviendo acá, creo yo que esta ha sido la más oscura para la cultura de Playa del Carmen. Y eso que estamos hablando de que a mí me tocó Lili Miss y ¿no? Muchas cosas, pero por lo menos dejaban hacer cosas. Pero esta ha sido una administración muy, muy dura. Sin embargo, como dices, a mí me parece que ustedes, la gente joven, obviamente nosotros estamos ahí. Yo estoy, yo alzo la mano, vienes a ver ustedes, ¿no? Yo no estoy en la cabeza porque ya como dije, pero sí estoy, puedo apoyar. Tengo el proyecto de museo que se hizo en Tulum, que también igual, por el dinero e intereses de otro, mejor el VPN que un museo para atraer gente, o sea, otras cosas, fue otra realidad, pero con gusto puedo aportar. O sea, estuve trabajando con Y LOR, si una ya, de las si ya, empresas más importantes para hacer museos. Trabajé 3 meses con este chico español y tengo una visión de lo que para él era la fantasía que teníamos los dos, la utopía que teníamos los dos para hacer ese museo que iba a empezar chiquito, iba a empezar, era una caja negra, y en fin. Pero con gusto, Daniela, yo estoy, o sea, yo estoy adentro, si hay gente joven como ustedes, y Javier también, también está adentro, podemos aportar mil cosas, o sea, inclusive experiencias y largo aliento en estos rubros. Con gusto, y claro que sí, si hay gente y si hay, convocan a una reunión y es ciudadana y somos agentes y no sé qué, ahí vamos. Lo que sí no es volver a tocar puertas, como yo te digo, si no hay esa iniciativa, como dices, es mejor no contar con ella. Yo en eso estoy. Yo no cuento con ellos, yo estoy haciendo mis cosas, mis proyectos, Javier está haciendo sus proyectos, sigue moviendo sus cosas ya a otros niveles, o sea, ¿no? Pero seguimos en eso. Lo único es que ahora no somos visibles en el sentido para la gente, te puede decir, que está alrededor
de la Casa de la Cultura, del teatro, cosas así. Bueno, Pero sí. pues muchísimas gracias, Macu. Muchísimas gracias por esta plática. Yo creo que ha sido bien importante retomar pues la manera en la que se organizaron hace tantos años, la manera en la que estuvieron pues armónicamente trabajando durante tanto tiempo y pues solamente espero que haya algún momento en el que la unificación se pueda volver a dar. Ciertamente hay un movimiento cultural en Playa del Carmen. Yo estoy convencida de que sí hay un movimiento cultural. La unificación es necesaria, obviamente. Y bueno, esperamos que con las siguientes administraciones e independiente de las siguientes administraciones, como lo dijo Marta de Juana en la primera entrevista, ahorita me empiezan a resonar muchas cosas. A ver si en algún momento se puede organizar un sindicato, una asociación, un consejo que esté independiente de las administraciones y que Que tenga peso, nosotros tengamos exactamente, que tenga peso tenga peso. y que podamos de alguna manera incidir en el movimiento cultural en Playa del Carmen. Así que bueno, solamente lo dejo como una idea, lo tiro al aire y espero que quienes Me estén encanta la escuchando idea, me esto, pues encanta todo eso, Daniela. Yo te deseo todos los éxitos. Estoy dispuesta a ayudar en lo que sea, en lo que yo pueda aportar, con mucho gusto. Me parece fabuloso. Y si hay algo así de que se haga un contrapeso fuerte para poder trabajar y poder exigir, ahí estoy puesta. Pues la idea nada más es como hacer un repaso ahorita para poder concluir. Uno, se pueden hacer eventos como lo hiciste tú a un principio, con pocas herramientas que tuvieras. Todavía no era una sociedad que había más flexibilidad, pero se puede hacer cuando se tienen las ganas, sobre todo cuando se tiene el conocimiento, porque no solo es llevar, cuando no hay gente que sabe vincular, no sabe lo que va a exponer, no tiene esa preparación, que es muy importante, la preparación profesional también en cualquiera de las artes, y después poder mantener un proyecto unificado con los artistas, que no haya ese rompimiento. Y ahora en lo que estamos actualmente, pues es eso, generar una fuerza, digamos, positiva en cuanto a los artistas para que puedan presentar estas propuestas y puedan seguir trabajando sin tener que detenerse, como lo dice Daniela, por gobiernos o por estar esperando que pues resuelvan ellos, si mientras si los artistas puedan ir generando grupos fuertes que tengan poder, que puedan poder tomar las decisiones a mantener una sociedad o ciudad cultural. Exacto. Muy bien dicho. Daniela, yo creo creo que que por sí, mi creo que parte eso es todo por hoy y pues vamos a ver en qué resuena todo esto, ¿no? Muchas gracias a ustedes todos por darme voz. Me encanta y bueno, pues ahí estoy con mi experiencia para lo que necesiten y para cualquier convocatoria. muchísimas gracias. Esto fue Arte y más y nos veremos la próxima semana con otra entrevista y pues muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Miguel Gallardo. Y Daniela Jauregui. Gracias. Gracias. Gracias, Macu. Adiós.